Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Ubaldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente, como siempre, su servidor Ubaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información muy importante. Y mire, voy a trasladarme nuevamente a México para hacerle un llamado a mis hermanos mexicanos a que se sumen precisamente este 1 de diciembre en una marcha que se realizará precisamente en el Zócalo de la capital de México, en el Zócalo, a favor del señor Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación. Lo digo precisamente porque también este 1 de diciembre del año 2019, la oposición, la burguesía, así también como la prensa fifi, ha hecho un llamado para realizar marchas y protestas en contra del señor Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación. Va a haber dos marchas, una anti Andrés Manuel López Obrador, anti la Cuarta Transformación, anti progreso, anti futuro, aquellos que no quieren la transformación de México, aquellos que se quedaron con la idea de que únicamente la burguesía tiene derecho al poder, el derecho al bienestar y no el resto de los mexicanos, aquellos que se quedaron con la idea en el pasado pensando que únicamente a ellos les corresponde tener los beneficios de la riqueza de la nación, ellos, y que no se reparta entre el pueblo o entre los ciudadanos mexicanos. Ellos van a marchar y protestar para que se termine la Cuarta Transformación, para que se detenga el avance de México y los mexicanos y que únicamente regresen nuevamente esos partidos traidores como el PRI, el PAN y aquellos que han apoyado cada acción, cada política anti México, que ahora esos mismos políticos del PRI, del PAN, esa burguesía, esa prensa fifi es la que pide una intervención por parte de Estados Unidos en territorio mexicano. Esos mismos, o sea, los traidores a México, van a realizar una marcha en contra del mismo México y de los mexicanos. Estoy hablando claro. La marcha fifi que pretende nuevamente, aunque hagan el ridículo, tiene como intención precisamente esos son antimexicanos, que son los que piden que no haya avance en México, que quieren una intervención por parte de Estados Unidos para que nuevamente, únicamente la burguesía, la prensa fifi, así también como ciertas empresas y empresarios que se han visto perjudicados precisamente por las políticas del señor Andrés Manuel López Obrador, nuevamente sean ellos los exclusivos que obtengan el beneficio y la riqueza de nuestra nación y que el pueblo continúe en la miseria y en la pobreza. Esa prensa fifi, esos políticos del PRI, del PAN, Vicente Fox, Calderón y el resto de la prensa fifi que de una de otra manera trata de demonizar la Cuarta Transformación o cada acción del señor Andrés Manuel López Obrador, van a marchar en contra de México y los mexicanos. Entonces precisamente por eso yo le hago un llamado a usted como mexicano a que se sume precisamente a la marcha en favor, el 1 de diciembre, en favor de la Cuarta Transformación y del señor Andrés Manuel López Obrador. Pongamos en ridículo a esa burguesía, a esa prensa fifi, a esos traidores a la patria. Digámosles no. La mayoría votamos por la transformación, votamos por el beneficio de México y los mexicanos, votamos por el orgullo de ser mexicanos y votamos precisamente para que México se transforme en lo que debió o debe ser, la gran potencia de América Latina. Y con las políticas del señor Andrés Manuel López Obrador que benefician a todos, bueno, somos los mexicanos, la mayoría que votamos por él, para que trajera esta transformación que queremos todos los mexicanos, y aquel que no la quiera puede tomar sus maletas, llenarla con sus cosas y largarse de México. Sea la burguesía, sean empresarios o sean estos políticos traidores, pueden tomar su maleta y largarse de México si no les gusta México. ¿Sí? Si no quieren a México, pueden irse. Pongamos en ridículo a esos traidores. Hagamos una mega marcha gigantesca que deje en ridículo a esa burguesía, a esa prensa fifi y a esos traidores, a esos antimexicanos. Mostrémosles que nosotros los mexicanos, los auténticos, estamos con la Cuarta Transformación. Y muy orgullosos, y lo digo con toda honestidad, muy orgullosos de que haya venido un presidente, un titán como Andrés Manuel López Obrador, que ha vuelto a renacer en cada mexicano el orgullo de sentirse mexicano, que ha vuelto a hacer que el mexicano se sienta orgulloso de su raíz, de su patria, de sus antepasados. Para aquel que no miró precisamente el 20 de noviembre,
no solamente el 16 de septiembre, digamos, el desfile militar impresionante las Fuerzas Armadas de México, sino también aquellos que miraron nuevamente cómo se representó lo que fue las transformaciones de México, todas las transformaciones de México, la Revolución Mexicana, paso por paso, algo que estos gobiernos neoliberales como Vicente Fox, Calderón, Peña Nieto habían olvidado. ¿Por qué? Porque quieren matar la conciencia, o querían matar la conciencia del mexicano. Pero gracias a la llegada del señor Andrés Manuel López Obrador, volvió a resurgir con estos eventos llenos de historia, llenos de colorido, y que hacen que como mexicano te sientas verdaderamente orgulloso, 100% orgulloso. Sientes que la sangre te hierve cuando miras estas representaciones, como la del 20 de noviembre, la Revolución Mexicana, conmemorar el 109 aniversario de la Revolución Mexicana, ver la representación de cada estado, de cada individuo, su vestimenta, de cómo se dieron las cosas en México, una historia verdaderamente extraordinaria, hace que uno como mexicano se sienta muy orgulloso. Y gracias al señor Andrés Manuel López Obrador, ha venido nuevamente a darle gloria a nuestros antepasados, a quienes nos dieron la libertad, a quienes lucharon porque hoy tengamos el México que tenemos, el México que queremos. Entonces, precisamente por ese gigante, Andrés Manuel López Obrador, que ha venido a darle nuevamente orgullo, que ha venido a darle respeto, y que ha venido a poner orden, y que ha venido a colocarse y a colocar a México como una gran nación, una gran potencia llena de orgullo, llena de sabiduría, llena del pasado. Bueno, apoyemos precisamente para que no se termine esa cuarta transformación y tenga éxito, en beneficio de México, los mexicanos, y de América Latina, y del resto del mundo, que miren México un ejemplo a seguir, no solamente por su presidente, sino por su gente, por su orgullo de sentirse nacionalista, mexicano hasta el tope. Entonces, amigo, ahí le dejo la invitación para que usted se sume a la mega marcha en favor de Andrés Manuel López Obrador y de la cuarta transformación, porque yo muy personalmente, desde que empecé a mirar estos eventos que ya no miraba en años, me sentí muy mexicano, me sentí orgulloso de mi gente, de mi pueblo, de mi nación, de mi estado, y dije, sí, esto es lo que yo quería, sentir nuevamente ese orgullo de ser mexicano, ver a un presidente que le interesa México y los mexicanos, ver a un presidente que lucha firmemente en contra de la adversidad, que trabaja las 24 horas del día para que los mexicanos tengamos un mejor futuro. Y yo creo, y lo puedo asegurar, que tendremos un gran futuro con el señor Andrés Manuel López Obrador, y las mega obras que vienen serán la envidia del mundo. Y creo que sí, si los mexicanos seguimos apoyando esto, creo que México pronto, en corto tiempo, se convertirá en una gran potencia, porque todo lo tiene y todo ha iniciado el proceso para que México se convierta en una superpotencia, no solamente de América Latina, sino del mundo. Pero esto solamente será posible si continuamos apoyando al señor Andrés Manuel López Obrador y evitamos que traidores, que prensa fifi y que ciertas instituciones que quieren que México no tenga éxito, como mexicanos, unámonos y digamos, no, con México no pueden, no podrán, porque cada uno de nosotros actuaremos como uno solo para detener cualquier intento por detener a México y a su nueva transformación. Ahí se la dejo, nos vemos a la próxima, muchas gracias.